El canal Los Verdaderos Profesionales de la Conducción les da un saludo cordial. Hoy les voy a compartir información sobre la operación del embrague Eaton de 15.5 pulgadas de construcción cerámica. Esto hace parte del entrenamiento en operación de vehículos pesados. Pretendemos con esta información compartirles algo que ya se hizo y se compartió en la empresa en la que prestaba mis servicios, en Cemex Transporte de Colombia, y voy a compartirles un video que realicé para ellos y posteriormente continuaremos pues complementando la información que está en el video. Bienvenidos. Señores, les comparto algunos tips generales sobre la correcta utilización del embrague en los equipos pesados, los equipos de carga que operamos nosotros. Cuando vamos a colocar la velocidad para iniciar la marcha o para maniobrar en reverso, en ocasiones, a pesar de que pisamos el embrague a fondo, pues el cambio no entra. Encontramos una resistencia de arrastre en la palanca y en ocasiones hay que empujar fuertemente la palanca para que el cambio entre. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón hay esa dificultad? Muy sencillo, porque el freno del embrague no está funcionando. ¿Cuál es el freno del embrague? El freno del embrague consiste en este disco que está instalado en el propulsor del equipo y que estas guías que tiene en el centro entran en estas guías del propulsor. Cuando usted pisa el embrague a fondo, la balinera se desplaza hacia atrás, aprisionando el disco contra esta superficie de fricción que está en la carcasa de la caja de la transmisión. Eso hace que el disco detenga el propulsor. Al propulsor estar quieto, toda la piñonería dentro de la transmisión está quieta y usted va a poder acomodar la velocidad sin ninguna resistencia. Si pisamos el embrague a fondo, hacemos actuar el freno del embrague. Si lo pisamos solamente a la mitad, pues no va a haber freno de embrague y vamos a encontrar la resistencia en la palanca. Tenemos que no habituarnos a operar el equipo sin que el freno funcione. ¿Por qué razón? Porque esa resistencia que hace la palanca cuando usted está tratando de meterla sin activar el freno del embrague, pues produce un desgaste en el piñón deslizante del cambio que usted está tratando de acomodar. Ese desgaste va a ser cada vez más pronunciado y vamos a terminar ¿con qué? Con una transmisión que nos bota los cambios. Ese es el daño que podemos ocasionar cuando no usamos el freno del embrague o cuando nos acostumbramos a manipular el equipo con ese problema. ¿Cómo funciona el embrague realmente? Es una prensa que aprisiona dos discos y un separador contra el volante que tiene el motor, transmitiéndole el movimiento del motor a la transmisión. ¿De qué constan estos discos? La parte interesante de estos discos son estas superficies de fricción, estos taconcitos de fricción que tiene cada disco. ¿Por qué razón? Porque están construidos con el material más duro que hasta hoy hay en la naturaleza, que es la cerámica. La cerámica es usada en los cohetes, en las zonas donde, por ejemplo, los Challengers van a ingresar a la atmósfera, son sometidos a una fricción altísima y el único material que resiste ese tipo de fricción pues es la cerámica. Acá en este caso también se usa parte del componente que llevan estos tacones, es un componente cerámico. También tenemos dos tipos de prensas. Una en la que necesariamente tenemos que desmontar este pin para poderla ajustar. ¿Ajustar qué? El desgaste que va teniendo la transmisión a través del tiempo. El embrague a través del tiempo. Él va teniendo un desgaste y necesitamos ajustarlo. Que el plato que está el plato de fricción que está dentro de la prensa avance y se acerque más a los discos, permitiendo que haya un contacto completo cada vez que embragamos y desembragamos. Ese ajuste se da en este tornillo.
Y hay otros embragues que vienen y son autograduables. ¿Cómo así es el tema del autograduable? Que él nos va mostrando, no hay necesidad de calibrarlo, él nos va mostrando aquí un avance de la medida que él se va desgastando, pero él se va autoajustando. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando él llegue a este punto, nos está diciendo que requiere mantenimiento del embrague, porque ya no da más avance. Este elemento es fácil para mantener porque, digamos, le podemos medir un avance en tiempo y en kilometraje, y podemos definir hasta cuántos kilómetros nos va a durar el resto del embrague. Entonces, este es importante. Igual, las dos prensas presentan esa función de ajustar los discos, ajustar el separador contra el volante y transmitirle el movimiento al eje propulsor de la transmisión. Cuando usamos mal estos elementos o hay alguna falla en ellos, sucede lo que vemos a continuación, que se produce una fricción exagerada, tan exagerada que quema la superficie de los tacones, quema los discos, daña la prensa y esto es un daño operativo. ¿Por qué podemos declararlo operativo? Muy sencillo, si lo que ustedes observan, esta prensa es de las que se autogradúan. Mire, apenas tiene un avance de aproximadamente un 50%. O sea que la prensa tenía una vida útil del 50%. Pero como la operamos mal, dejamos patinar el embrague o tratamos de sostener, de frenar el equipo en una subida con el embrague, se produjo esa fricción tan exagerada que terminó destruyendo todo este componente. A unos costos elevadísimos hay que hacer esa reparación. Y mire, faltaba todavía el 50% de vida útil en estos elementos. La mala operación ocasionó el daño. Por favor, consejos prácticos. Use el freno del embrague solo para iniciar la marcha, adelante o en reversa. ¿Cómo lo hace? Utilizando el pedal del embrague hasta el fondo, al máximo. Si la transmisión le ofrece resistencia para recibir el cambio, hay que reportar para que sea corregido el ajuste. Segundo, no permita que por patinaje una fricción exagerada en el embrague, como lo que acabamos de ver. Esto se presenta cuando tratamos de frenar el vehículo con el embrague. Vamos a salir en un ascenso y comenzamos a sostener el tractocamión con el embrague. Y miren lo que termina, acabando el embrague al 50% del servicio, ocasionando daños graves económicos y al mismo vehículo y pérdidas exageradas de tiempo. Tercero, no trabaje el equipo con desajustes en el embrague. Eso puede ocasionar daños graves, tanto en la transmisión como en el mismo embrague, ya lo vimos. Ante cualquier evidencia de mal funcionamiento, el embrague se patina, hay que reportarlo al área de mantenimiento. Que el freno del embrague no está actuando adecuadamente, hay que informar al área de mantenimiento para que calibren el embrague. Caballeros, mil gracias por su atención. Cuando hablamos de la necesidad de reparar el embrague, por alguna razón que haya fallado, pues hombre, les comento que es una de las piezas que se debe tener sumo cuidado a la hora de la reparación. ¿Por qué razón? Porque ese elemento, ese conjunto de prensa, discos, separador y el volante que va pegado al cigüeñal, ese conjunto debe estar perfectamente balanceado. Cuando nosotros hacemos intervenciones en ese embrague, reconstrucciones en ese embrague, lo estamos desbalanceando. Ese desbalanceo del embrague va a producir vibraciones parásitas. Esas vibraciones parásitas van a transmitirse a todo el conjunto, incluido el cigüeñal. ¿Qué tenemos en el cigüeñal? Pues la casquetería, y hay un gap o un ajuste, una tolerancia entre cigüeñal y casquetería que debe conservarse. Cuando hay una vibración parásita, ese gap en ocasiones no sucede. Entonces hay un contacto metal-metal que hace que paulatinamente se acelere el desgaste de la casquetería. Esa es la situación que pasa
con el tema del balanceo del embrague. Eso es importante porque nos va a afectar el motor, un componente sumamente importante del motor que es el cigüeñal. Y fíjese que él está conectado al cigüeñal. Y nosotros le generamos en esa reconstrucción, entre comillas, de embrague, pues unas vibraciones parásitas que son las que nos van a terminar causando y afectando. Y lo triste de esta situación es que si el motor se va a ver afectado y necesitamos intervenir la casquetería, que vamos a empezar a revisar la casquetería y a decir falló por lubricación. Y a decir es que la casquetería era mala. Y a decir no, es que el material, la marca no era la adecuada. O a decir es que no cambiamos el aceite a tiempo. Empezamos a buscar el problema porque nunca imaginamos que las vibraciones son realmente el origen de todas las fallas mecánicas. Eso hay que tenerlo en mente. Eso es parte de ultramantenimiento. Siempre hay que pensar qué vibración parásita me está causando este problema, porque no tiene por qué desgastarse si se está haciendo todo el mantenimiento adecuado como lo mandó el fabricante del vehículo. ¿Por qué razón el motor no me duró lo que tiene que durarme? Cada vez que hagamos intervenciones, modificaciones, cambios en el equipo, tenemos que tener en cuenta ese cambio con respecto a lo que venga después. Cómo ese cambio que hice me puede estar ocasionando los otros problemas que aparecieron después. Y cómo ese cambio me puede estar generando vibraciones parásitas. Es eso lo que hay que hacer para lograr que el equipo logre el kilometraje para el cual el fabricante se lo suministró. Aparte de ese tema con el cigüeñal, vemos que hay otros elementos que se empiezan a afectar con esas vibraciones parásitas de un embrague desbalanceado. Uno son los soportes de motor y transmisión. Esos soportes los diseñó el ingeniero que hizo los planos del vehículo y los cálculos para que soportaran las vibraciones normales del equipo. Pero si yo le induzco una vibración adicional, pues no la van a soportar y vamos a empezar a tener soportes de motor y transmisión reventándose constantemente, descuadrándose, aflojándose la tornillería, toda esa serie de factores que la vibración nos produce. Seguimos observando. Hay unos tornillos, que los he visto yo en muchos vehículos, que se aflojan y son la tornillería que ajusta la carcasa del embrague al bloque del motor, que acomoda la transmisión y el bloque del motor, que los une. Ustedes saben de qué les estoy hablando. Por lo general es en aluminio. La tornillería se suelta, pero nosotros no pensamos que esa tornillería se debe estar soltando por alguna vibración parásita. No, imaginamos que se sueltan es porque son muy pequeños. O sea que el ingeniero que calculó eso no sabía. Resulta que tomamos la decisión de agrandar los huecos y meter tornillos más grandes, porque esa es la razón. Y resulta que terminamos reventando la carcasa de aluminio porque las vibraciones parásitas siguen trabajando. Van a trabajar sobre un tornillo más grueso, pero no lo van a poder soltar. Entonces van a buscar el punto más débil que hay después de los tornillos, que es la carcasa de aluminio, y la van a reventar. Y empieza toda una tragedia económica para el transportador y para el propietario del vehículo. Pero ¿qué hace? Comprar una carcasa nueva, montarle y dentro de los pocos días vuelve a aparecer el problema, porque el problema no está ahí, ese es un efecto del problema. Realmente la causa es vibraciones parásitas originadas en desbalanceos de desalineaciones. Así de sencillo es el orden. Seguimos revisando qué otras cosas se pueden afectar con un embrague desbalanceado. Los rodamientos de la transmisión. ¿Por qué razón? Porque esas vibraciones parásitas pasan a través del propulsor de la transmisión y va a afectar los rodamientos de la transmisión y el rodamiento que está en la punta del propulsor y que se acomoda en la parte posterior del cigüeñal. Todas esas cosas se van a ver afectadas y se va a acelerar el proceso que pudo haber durado muchos más kilómetros, pero se nos va a bajar a un 40, un 50% realmente de duración. Y ahí es donde está realmente el meollo del problema del vehículo. El que los costos se suban, no. El que las piezas no duren
los kilómetros o las horas de trabajo para las cuales el fabricante las diseñó y las proyectó. Seguimos observando que otras piezas puede estarnos afectando. Mire, que hay un detalle muy importante. Entre el bloque y la cabeza de cilindro o culata hay un empaque. Ese empaque va ajustado con una tornillería que va en la parte superior de la cabeza del cilindro. Resulta que los equipos a veces presentan problemas de calentamiento y nosotros empezamos en esos momentos, cuando no podemos encontrar la causa rápidamente, pues a dar palos de ciego. Resulta que si hicimos un cambio en el embrague y hay vibraciones parásitas en el equipo, vamos a encontrar que esos tornillos se pueden estar aflojando milésimas. Esas milésimas desajustan el empaque milésimas. Y esas milésimas de desajuste del empaque van a permitir que gases de alta temperatura de la combustión pasen al sistema de refrigeración, haciendo que la temperatura suba. ¿Y qué decisión tomamos nosotros? Hombre, llévelo amarradito, llévelo despacio, no lo acose con la temperatura límite. ¿Qué va a pasar? Resulta que los anillos del motor van a estar trabajando a una temperatura mucho más elevada, porque el refrigerante que rodea la camisa para sacar esa temperatura adicional, pues está muy alto y no alcanza a evacuar el calor adicional que se está generando y que está entrando al sistema de refrigeración. Entonces, ¿qué va a suceder? Que vamos a tener pistones recostados, que vamos a tener problemas de anillos, que vamos a tener culatas, o sea, toda la culata que se deforma, se pandea y no sabemos la causa. La causa es sencilla. Algunos tornillos se aflojaron y a la temperatura que trabaja esos elementos, pues hombre, ella se encurva. Cuando se enfría se encurva, se deforma. Y ahí tenemos el problema de daño de culata. ¿Qué hacemos? Compramos una culata nueva y se la metemos. Pero el embrague sigue causándonos el problema. Vamos a solucionarlo por unos meses y va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta el detalle de que las vibraciones parásitas ocasionadas por desbalanceos y desalineaciones me van a causar el 100% de los daños mecánicos. La invitación, señores, es que hay que pensar de manera ultramantenimiento. Pensar que las causas de los daños son las vibraciones. ¿Cómo hago para que ese embrague, cuando me falle, no tener que repararlo, no se me desbalancee? Sencillamente compre el kit completo e instálelo. Uy, es que eso es muy caro. Pero mire toda la cantidad de plata que vale una culata pandeada, que vale una casquetería dañada, que vale posiblemente un daño de un cigüeñal. ¿Cuánto puede costar un cigüeñal? Que la tornillería, la carcasa del embrague se reventó en aluminio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen los trabajos, la mano de obra más el tiempo del carro parado? ¿Cuánto vale? Y compárelo contra comprar el kit de embrague, que es como decía, una de las piezas, sino la más importante, que nos puede generar el desbalanceo, una vibración parásita que nos va a afectar muchos componentes de la transmisión. Mi invitación es a que, si eso le llega a suceder, sugieran eso, cambiar totalmente el embrague, prensa, disco, separador y el volante. Rectificar. Tendría que ser una persona muy curiosa que balanceara todas esas piezas, que yo lo dudo. Donde reparan esos embragues, simplemente mostrarle a uno una pieza lisa, cepillada, y mire que tenía zanjitas y yo se las quité, y esa serie de cosas. Porque es que siempre van a haber zanjas y desgastes. ¿Por qué? Porque los tacones o los puntos de fricción del disco de los discos de embrague, pues son en un componente demasiado resistente a la fricción y a la temperatura. Por eso es que usted patina y patina el embrague de la mula y no siente ningún olor a quemado, porque usted está patinando es una cerámica, un componente con cerámica que es de altísima resistencia.
entonces no va a pasar nada, pero sí es componente de altísima resistencia, se va a llevar el metal del separador, del volante y de la prensa en esa fricción. ¿Y qué va a pasar? Va a empezar también a desbalancearse el embrague, porque va a empezar a perder componentes por mala operación, porque nunca un vehículo de esto se debe dejar patinar. Cuando usted pisó el embrague y metió el cambio, es para arrancar, no es para ponerse a hacer solitos con eso, no hay que salir inmediatamente, porque esa fricción, recuerden, los tacones van a gastarse, el volante van a gastarse el separador y van a gastarse la prensa, porque son más resistentes a la fricción que el mismo acero. Entonces, era esa la explicación que les quería complementar, compartir. Espero que esta información sea de utilidad para todos. Quiero darles las gracias por su atención y mucha suerte.